Listo. Ya ponchamos el cosa, ¿verdad? Alex Jiménez presenta Coloquio, el programa económico de la semana. Muy buenos días, amigos y amigas de Coloquio. Aquí estamos como cada sábado, cada fin de semana, para analizar la temática económica nacional e internacional. Buenos días, Esteban. Saludos, Alex. Bueno, la colocación de 1.300 millones de dólares a una tasa de un 6% es un tema económico en la semana. ¿O sí? El Ministerio de Hacienda anunció la emisión de 1.300 millones de dólares en bonos soberanos, que generalmente cuando se realizan las emisiones de deuda, Alex, surgen otra vez las críticas sobre el elevado endeudamiento del gobierno de la República Dominicana, pero son emisiones que ya fueron previamente aprobadas en el Congreso Nacional, generalmente dentro del proyecto de presupuesto de ingresos y ley de gastos públicos que se aprueba en los últimos meses de cada año o del año anterior a su ejecución. Entonces, criticar el endeudamiento por una emisión de bonos en un determinado momento es llover sobre mojado, si se quiere, porque lo que deberíamos es criticar y atacar al gobierno para que no se endeude tanto cuando el proyecto de presupuesto con la inclusión de endeudamiento adicional están cursando en el Congreso precisamente para evitar que se apruebe ahí. Evitar los Pero presupuestos deficitarios. exacto, porque pero después que ya está aprobado ya, lo que está haciendo el Ministerio de Hacienda es ejecutando. Claro, a mí me da pena porque, por un lado, Alex, las autoridades del gobierno anuncian como un gran logro cuando se hace una emisión de 1.300 millones de dólares, que conseguimos una tasa favorable del 6%, que fue a 10 años, que hubo una sobredemanda de alrededor de 3.500 millones de dólares, cuando nada más se iban a emitir 1.300, lo cual indica la confianza que existe en los mercados internacionales en la economía y la estabilidad de la República Dominicana. Esto lo presentamos como si fuera un gran logro, pero que estamos endeudándonos, agregándole deuda al Producto Interno Bruto de la República Dominicana. Entonces, como una buena noticia, qué buena noticia, porque conseguimos que la emisión fue exitosa, sí, pero venga acá, cogiendo más dinero prestado, Alex. Este año el gobierno habrá tomado prestado por lo menos 220,000 millones de pesos. Prestado este año, para completar déficit presupuestario para financiar y pago de deuda, para financiar el presupuesto. Bueno. Y eso es mucho dinero. Mira, yo recuerdo cuando estaba vivo el profesor Bosch, que hacía una rueda de prensa con el equipo económico del PLD, que hablaban del escuadrón de la muerte económica en el gobierno del presidente Antonio Guzmán y posteriormente en el gobierno del doctor Jorge Blanco. Pero también se le hicieron críticas a los bonos que emitió Hipólito Mejía en aquel momento. Sí, bueno, que en el gobierno de Hipólito Mejía fue que se estrenó la República Dominicana como... Para terminar el puente Juan Bosch, precisamente. Sí, como emisor y un tramo de la autopista de las Américas. Sí, precisamente para eso fueron los primeros 5,000 millones, 500 millones de dólares que se emitieron en bonos. Y yo recuerdo que Federico Lalane, un hombre muy serio, que fue Contralor General de la República, catedrático de lujo de la Universidad Autónoma de Santo Domingo, vicerrector, siendo Contralor General de la República, dispuso que se hiciera una auditoría y un informe sobre el uso de esos 500 millones de dólares. Y vemos que aquí se toman decenas de miles de millones de dólares y el pueblo ni siquiera sabe cómo se utilizan. Sí, lo cual es una situación lamentable. Una falla. Porque fíjate lo que ocurría. Tradicionalmente lo que hacía el gobierno, y cuando se hizo la primera emisión de bonos en el gobierno de Hipólito Mejía fue así. Se enviaba al Congreso Nacional un proyecto de ley mediante el cual se establecía la solicitud al Congreso para la aprobación de que el gobierno pudiera emitir o acudir a los mercados internacionales a emitir bonos soberanos como mecanismo de endeudamiento, pero especificando para qué se iba a utilizar ese dinero. Ahora la práctica del gobierno es mandar al Congreso para que le aprueben la autorización de emisión de bonos, pero la especificación que ponen es para cubrir gastos presupuestarios o para complementar compromisos de presupuesto o para cubrir déficit del sector del presupuesto nacional, sin especificar para qué tú vas a utilizar ese endeudamiento.
porque cuando se hizo la misión a que tú haces referencia en el gobierno de Hipólito Mejía, que Federico Lalane mandó a auditar, fue porque ese proyecto especificaba que se va a utilizar una parte para el puente Juan Bosch, una parte para la autopista de las Américas, la ampliación de la autopista de las Américas. Claro, una parte para otro asunto que se iba a desarrollar, creo que en la zona rural también, que tenía que ver con caminos vecinales. Correcto. Entonces, como era así, había que auditar para ver si ciertamente se invirtió ese dinero en esas obras. La Nación tenía una mayor información económica sobre una transacción de alta suma de dinero. Claro, pero emitir deuda para cubrir el déficit presupuestario es una barbaridad, porque eso es para gastarlo en nada. Esteban. Alex. Gastarlo en nada porque tú no lo estás invirtiendo en obras con tasa de retorno, sino que lo estás invirtiendo para cubrir gastos que tiene la burocracia estatal. Pero mira, aquí por ejemplo anunció el presidente de la República hace un tiempo que iban a construir 2 ingenios para producir azúcar en Panila, en la provincia de Monteplata. Aquí hay un problema de opinión pública, es que los temas son tantos los temas que desaparecen y la gente quiere inversiones. Pero hay una situación con eso, productivas. Se comenzó a estudiar, qué sé yo. Pero yo te estoy poniendo un ejemplo productivo que pudiera tener potencial exportable. No solo eso, sino que quería enlazar eso con algo que yo describo con la frase de la vergüenza del presidente. Aquí tenemos funcionarios que están avergonzando la figura del presidente de la República. Eso es grave. Porque cuando la referencia que tú haces de los 2 ingenios para producir azúcar en la zona este del país, fue una promesa que hizo el presidente Danilo Medina. Y el presidente Danilo Medina hace una semana realizó una visita sorpresa hacia la zona y se quejó él mismo se quejó, de que tanto no con el director del CEA sobre ese tema, como con otros funcionarios del gobierno, de que eso no se ha ejecutado, que no se ha hecho nada. Pero posterior, en esa dirección. Posterior. Entonces dijo, señores, incluso hizo referencia a que nosotros tenemos un tiempo y un plazo fatal, porque tenemos un tiempo límite, haciendo referencia a que, bueno, el periodo gubernamental se va a terminar. Claro, estamos en el 2018. Entonces hay que ejecutar las cosas. Entonces, ¿cómo puede ser que el presidente va a un sitio, promete algo, le ordena a algunos de sus funcionarios que ejecuten tal o cual acción que él prometió y que al cabo de un tiempo él regrese a ese mismo sitio y se encuentre con que no se hizo nada? Exacto. Entonces se trata de funcionarios que están avergonzando al presidente, tal vez por culpa de la propia burocracia estatal, pero ya sea por una cosa o por otra, los funcionarios no pueden darse el lujo de avergonzar la figura presidencial. Pero Esteban, y eso pasó también con los hospitales, Ale, y las inundaciones y las filtraciones. Da vergüenza que estén filtrando los hospitales y que se haya caído una escuela recién inaugurada ahí en Santo Domingo Este. Eso es avergonzar la figura del presidente. Y salir a justificar eso no tiene justificación. Y tú me dirás, bueno, pero el hospital no se derrumbó, fue un simple fallo de filtración. Sí, pero que un presidente vaya a un acto inaugural de una obra y que esa obra esté siendo inaugurada por el presidente junto con un titular de una institución que se llama Oficina de Ingenieros Supervisores de Obras del Estado, ¿vale? Y que luego entonces nos demos cuenta que no se hizo ninguna supervisión porque entonces tenía vicio de construcción. Entonces, eso es avergonzar la figura del presidente. Yo estoy investigando. Déjame terminar con la figura del presidente para después decir lo que voy a decir. Mira, posterior al anuncio de ese proyecto de 2 ingenios, 2 comunicadores sociales perdieron la vida en San Pedro de Macorís. Un caso vinculado al Consejo Estatal del Azúcar. Sí, a ventas pero irregulares. además, ¿en qué paró la mafia del CEA? Que han vendido aquí los terrenos a precio de vaca muerta y cerraron los ingenios que ahora deberían estar exportando y produciendo materia prima, melaza, azúcar para el mercado local. No, nada de eso. Aquí lo que se está es improvisando en este país. Mira, por ejemplo, esa poderosa industria que dejó Trujillo en muchísimos renglones. La chocolatera de Puerto Plata la cerraron. Negociaron ahí por unos chelitos unas empresas, pero los ingenios de San Pedro de Macorís, Quisqueya, Santa Fe, Consuelo sí, cerrados. Nada más queda por venir y opera de manera deficitaria. Cerraron el ingenio Esperanza, cerraron el ingenio Montellano, Río Jaina. cerraron Río Jaina, que lo quieren vender por pedazo.
y tuvo el pueblo que levantarse contra la venta a precio vil de sus instalaciones. El Estado tenía, Alex, 12 ingenios azucareros. De los 12, queda uno en manos del sector privado, que es el central... Consorcio Azucarero Central en Barahona. Central, que es el ingenio Barahona. El Porvenir y el ingenio Porvenir, que lo administra el CEA precariamente. 20,000 toneladas. Precariamente, eso da pena. Eso da pena. ¿Tú te recuerdas cuando...? O sea, de 12 ingenios azucareros, ¿tú te recuerdas quedan cuando el azúcar, dos y solamente uno opera de manera efectiva en manos del sector privado? ¿Tú te recuerdas cuando el azúcar llegó a generar en el año 74, 75 todos los millones de dólares del mundo? Lo que pasa es que aquí, en el país, lo que tenemos son políticos que dicen una cosa en campaña electoral y después cuando están en el poder, lo que quieren es convertirse en verdugo del pueblo y de la historia. Y eso es lo que ha pasado aquí con el patrimonio público de República Dominicana. Por ejemplo, había una playa ahí, no voy a mencionar nombres, se lo voy a dejar a la gente, una playa del sur ahí que era propiedad del Estado y sin embargo terminaron también vendiéndola de manera extraña. En el sector privado. Y nadie sabe cómo, se ha explicado cómo eso terminó en manos mediante cuál mecanismo de un grupo de empresarios. Se realizó esa operación de venta, no se sabe. Entonces, señores, no se puede abusar tanto de los pueblos. Esteban, vamos a presentar la portada del periódico Primicia. Claro que sí, cómo no. Para que nos vayamos. Ahí está la portada. Alarman atracos a ricos y a pobres. Bueno, tú viste lo que pasó en Casa de Campo, que se metieron uno encapuchados y asaltaron una residencia, pero además a un general retirado que sacó un dinerito de un cajero también lo asaltaron. Esta semana asaltaron un mensajero de un supermercado de Santo Domingo Este. No paran los atracos. Se pregunta el periódico Primicia, ¿desestabilizan al gobierno del que encabeza Hipólito Mejía? No, Danilo Medina. Perdón, que encabeza Danilo Medina, sí, así es, el periódico Primicias. Es una pregunta. Hace la pregunta haciendo referencia a que hay encapuchados que atracan, hay terrorismo en la autopista Las Américas. Eso es, el terrorismo en la autopista Las Américas. Eso mata el turismo. Piden renuncia del mandatario en Navarrete, delincuencia no respeta a los generales. Se expanden las protestas. En los pueblos del interior. Por cierto, en Esperanza, en mi pueblo, hubo una protesta de 48 horas. Y también en Espaillat, en Navarrete. Y en La Canela de Santiago hubo otra protesta muy contundente. Otro titular del periódico Primicia hace referencia a la gastronomía criolla, que es un punto clave para fortalecer y agregar valor al turismo. Los platos que identifican a las comunidades y los grandes nexos con la industria nacional. Voy a escribir sobre esos platos de Elías Piña, se comen en Elías Piña. Los generales y coroneles mejor informados de la República Dominicana son enumerados por el periódico Primicias en esta semana, no se lo pierda. Y finalmente, Primicia publica en su portada que el Banco Central presentó su plan estratégico, está trabajando hacia el futuro el Banco Central. Esteban, vamos al cambio y en un momentito retornamos con el segmento Impuestos y Negocios, directamente desde Comendador Elías Piña, Pedro Matos. Coloquio, el programa económico de la semana.